Pasamos a la última pregunta. Y la habéis introducido ya algunos antes, es la más fácil, claro. ¿Qué caminos hay que recorrer para conectar todas estas diversidades, todas estas alternativas diferentes? ¿Qué pasos, qué íter, qué protocolo que hay que seguir? Primero esto, luego lo otro. Bueno, pues vamos a hacer un estudio sistemático ahora, ¿no? Pero ¿por dónde pensáis vosotros que habría que empezar? ¿Por dónde seguir? Pues casi no necesito ni un segundo, pues tienes que decir, no sé. Y ya estaba, ya te había contestado la pregunta. Realmente yo no lo sé. O sea, porque yo creo que diciendo todo el rato que lo que creo es que nos falta crear la alternativa, crear el modelo, porque realmente en sí no hemos creado. Yo sí creo, en este sentido, como Daly, que decía que lo que había que hacer es crear una alternativa de desarrollo porque en algún momento determinado el público objetivo será receptivo porque estaremos llevando al caos. Y entonces, para cuando llegue ese momento, tenemos que tener la opción perfectamente planteada para que sea ejecutable. Y digo esto en esta dirección porque efectivamente es una cuestión que no ha salido a colación, pero que debería de salir. Estamos hablando también, y parece mentira, que en pleno siglo XXI haya que rescatar un concepto como lucha de clases. O sea, estamos un poco en la filosofía de la lucha de clases, que es, iba a decir lamentable no es, pero es tremendo que hoy el análisis marxista, por ejemplo, de determinadas cuestiones en los sistemas productivos esté totalmente de actualidad. Entonces, está muy bien, pero es un poco plantear que no hemos solucionado en ese sentido lo suficiente, ¿no? Y entonces aquí yo sí creo que de entrada, todo el conjunto de múltiples luchas que hay, sí tiene que hacer un proceso de reflexión conjunta para entender entre todos cuáles son aquellos elementos precisamente sobre los que tenemos que atacar, los elementos transformadores, y para entender perfectamente cuáles son las raíces del problema, que yo creo que tampoco se ha hecho ese proceso de reflexión conjunta. Eso de entrada. Entonces, luego, claro, luego hay muchos planteamientos de corto recorrido, hay que desmercantilizar y democratizar, por ejemplo. O sea, hay que tratar de que todas las cuestiones de producción y de consumo sean tomadas de manera democrática y fundamentalmente desmercantilizadas, porque tiene que haber criterios sociales y criterios ecológicos, porque una cuestión que decimos redundantemente, pero en la que luego se suele quedar en la frase como tal, es el concepto de crisis sistémica. Es que el problema de la crisis es que no es una crisis económica al uso en el sentido de que con más crecimiento, que continuamente nos estén hablando de ello, de que hay que crecer y crecer y crecer, y cuando el PIB se incremente, entonces se generará empleo y riqueza y todo ese tipo de cuestiones. No, el problema es mucho más serio porque el concepto trabajo, el concepto de materias primas, el concepto de medio ambiente, que hasta ahora para sus modelos eran puras commodities, pues ya es totalmente diferente. Eso ha cambiado porque se agotan o no hay trabajo, por ejemplo, desde esa perspectiva. Entonces, ese tipo de planteamiento de tipo general, desde luego, hay que cambiarlo. Y ese concepto de crisis sistémica también hay que interpretarlo en esa clave. Ahí sí se podía enlazar con unas reflexiones que hacías al principio, algunas citas que utilizabas con respecto a algunas citas bíblicas, que es curioso. Casi estamos hablando del comunismo primitivo. O sea, de las teorías aquellas de comunismo primitivo parece ser en la Biblia. Y una de ellas también, por cierto, me sirve mucho para defender la renta básica universal, aquella de sí que Dios proveerá, ¿no? Hace un poco ese tipo de planteamiento. Pero lo decía un poco en ese sentido general de que que me atasco. De que la crisis como tal, como crisis sistémica, necesita que se aborde desde esa perspectiva global. Y ahí hay cantidad de elementos que lo permiten. Yo aquí, a pesar de que, como he dicho al principio, antes en la intervención, con respecto a las diferentes alternativas, creo que todas tienen que estar encarnadas en un proceso, me parece que la filosofía de lo que se llama los movimientos en transición, por ejemplo, me parece muy interesante. Lo de ir creando estructuras, digamos, paralelas que vayan funcionando y que en un momento dado, cuando llegue el colapso, sean capaces de asumir los principios de gestión. Por ejemplo, eso me parece como un planteamiento muy interesante. Relocalizar la economía, crear los negocios sociales, lo que se puede llamar las cooperativas, la unidad de gobierno que se preocupe de las cosas importantes, que es del clima, de la soberanía alimentaria, de ese tipo de cuestiones. Y luego, en definitiva, cuando hablamos de valores, es que parece mentira que haya que recuperar, para hablar de valores de bienestar, pues aquellos que dan que históricamente nos han dado a todos la felicidad, que es la comunidad, la naturaleza, la familia, la creatividad, etc. Que haya que hablar hoy en día de recuperar este tipo de valores me parece una cosa tremenda.
¿no? Entonces, si esto históricamente al ser humano le ha dado la felicidad, son los elementos básicos de la felicidad. Entonces, igual tenemos que cambiar el concepto este básico de tener lo suficiente y no tener cada vez más. Lo que decía Jorge Riesman, que me gusta especialmente por ser poeta, él le llamaba así como el socialismo no productivista y el ecologismo que no se vicie de lo que se llama capitalismo verde, por ejemplo, ¿no? Sí, porque eso también hay una pequeña perversión en el concepto de la economía verde. Eso es un debate seguramente de otro foro, ¿no? Entonces, en este sentido hay cantidad de posibilidades y de planteamientos que hay que hacer, pero yo podía hablar, pues de, por ejemplo, me ha venido a la mente, cuando has hablado de la iniciativa del parque en Madrid que se apaga de noche, pues para entender un poco el concepto, estaría bien decir que cuando el parque está apagado, no genera PIB. En cambio, aunque no hubiese nadie, si las luces del parque estuviesen encendidas, aunque no prestase ningún servicio a nadie, genera Producto Interior Bruto. Entonces, eso, por ejemplo, sirva como pequeño ejemplito de cómo se miden en este momento los ritmos de crecimiento y cómo también el sistema, como tal, utiliza sus elementos de medición que le sirven mucho, porque hay 4 o 5 alternativos que miden otra infinidad de cosas, el índice de desarrollo humano de la ONU, el índice de progreso, el índice de la felicidad de Bután, el PIB verde, en fin, hay unos cuantos que se podrían utilizar como elementos de medición y que hablarían del crecimiento de otra manera, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones están ahí. Habría que volver, esto es una expresión de Riesman, por eso lo he apuntado porque me gusta mucho, que es lo que él llama la economía homeostática, que es lo que se llama la economía dinámica que deja de expandirse materialmente. Claro, es que estamos llegando a los límites del planeta. Y aquí podríamos llegar a otra polémica también, que él no la plantea, pero yo sí, que es que cuando hablamos de ecología, en un sentido estricto, lo verdaderamente ecológico sería los habitantes hacinados en las ciudades. Eso sería para el planeta lo verdaderamente ecológico. Entonces, a veces cuando se utilizan los conceptos hay un cierto cuidado, porque también cuando se defiende, por ejemplo, el autoconsumo, el autoabastecimiento, la dispersión, eso acabaría con los bosques. Eso acabaría, en fin, digo para que se entienda un poco el tipo de conceptos. En definitiva, la alternativa, el planteamiento ideológico de la alternativa, el cambio de modelo, el salto de modelo, parte por el quitarse esos miedos de encima, ese concepto de miedo que todos tenemos, y aquí voy a citar a Harvey. Yo creo que es que lo que nos falta es el coraje para abordar lo desconocido. Nuestro miedo es lo desconocido. Tengamos el coraje de lo desconocido y podremos llevar al ser humano a los límites que buscamos. Esa es una cuestión clave. Entonces, si superamos ese coraje en nosotros a título individual y en los políticos a título global, entendiendo que ya los políticos tienen poder, en ese sentido sí seremos capaces de avanzar en esa dirección. Esas son las cuestiones claves. Sí, bueno, yo he apuntado aquí como varias claves en esto de qué caminos hay que escoger, ¿no? Son un poco genéricas, pero para mí son muy importantes, ¿no? Para mí el primer paso que deberíamos dar es parar y mirar. O sea, hoy en día lo de parar, ¿no? O sea, pararnos a mirar, simplemente, incluso en lo que hacemos día a día, de repente parar y decir, bueno, voy a mirar para atrás a ver si he avanzado, ¿no? O sea, si en los últimos, porque a veces estamos ahí en la espiral perversa esta que creemos que no estamos avanzando nada, pero es que no nos paramos a mirar tampoco. Y si no nos paramos a mirar, tampoco vemos ni lo que hacemos bien ni lo que hacemos mal, con lo cual ni repensamos ni celebramos. Y nos perdemos una cosa muy, muy interesante, sobre todo lo de la celebración. En ese mirar incluye un poco lo que decía José Ramón ahora, que es necesaria una mirada integral. Porque es lo que dices, o sea, si miro solo un aspecto, pues bueno, pues puedo estar fastidiando otro. Entonces, bueno, hay que buscar las formas de mirar, ¿no? Eso sería como para mí el primer paso, parar y mirar. Una vez que nos miremos y nos podamos encontrar, porque hay muchas cosas a nuestro alrededor, la segunda, no sé si el orden sería muy discutible, pero es abandonar las lógicas de poder. Y esta es donde la fastidiamos la mayoría de las veces, ¿no? Porque a mí me parece que se confunde, cuando antes hablábamos, alguien hablaba, no sé si ha sido aquí o entre vosotras, de liderar, ¿no? Que alguien decía, es que yo no creo en los grandes líderes. Bueno, yo no me gustan tampoco las grandes nombres, pero tampoco me gusta confundir liderar con tener poder. O sea, creo que puede haber gente que puede liderar, o sea, que liderar es, bueno,
tirar de algo, puede ser una persona clave, puede... No, para mí el líder o la líder es una persona clave. Pero eso no quiere decir que tenga que tener todo el poder, ni que tenga que tener ninguno. Es que a lo mejor lo que tiene que tener es un carisma o algo que pueda hacer que la gente realmente, o una manera de transmitir un mensaje, pero eso no quiere decir que tenga que tener poder. Lo que pasa es que habitualmente el líder, además el líder, y esto sí lo digo en masculino solamente, tiene el poder, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es una cosa que tenemos que repensar. Y otra cosa que me parece muy muy clave es volver a relacionarnos, porque antes cuando hablamos cómo nos comunicamos, pero nos comunicamos, o sea, recibimos mucha información, pero nos comunicamos realmente, o sea, estamos confundiendo, bueno, igual más entre la gente más joven, ¿no? Las relaciones con las interacciones, ¿no? O sea, con las interacciones virtuales, digo, o sea, de repente te llega un mensaje y ya, o sea, ¿no? O tengo no sé cuántos amigos en internet, algunos que no conozco, pero no, y se confunde, o sea, estamos en esa lógica inmediata y nos creemos que eso es una relación. Y una relación son más cosas, ¿no? Que un me gusta o que un mensajito, o son cosas que hay que cultivar y que hay que aprender o reaprender mucha gente a cultivar. Entonces, para mí son pasos clave. Luego eso, crear en este tipo de alternativas siempre hay otra cosa en la que metemos metemos la pata. No lo sabemos hacer muy bien bajo mi punto de vista. Y es que muchas mueren en el intento, porque morimos de militancia. Quiero decir que Yayo Herrero, esto me lo dijo Yayo Herrero una vez en un foro y tenía toda la razón, decía, es que tenemos que empezar a gestionar esto de forma que nuestra vida no se convierta en una asamblea constante, porque mi vida es una asamblea constante, como todo es colectivo, como todo es no sé qué, yo voy a la de la... Claro, y los que estamos implicados hasta la médula, cada día llevamos 5 etiquetas diferentes, porque yo hoy vengo por el sindicato, pero mañana iré por el tal de no sé cuál, y mañana... Y yo, por ejemplo, no soy madre, pero quien es madre además tiene la reunión con los tutores, el no sé qué, y acabas en una asamblea constante y dices, a mí esto no me compensa, porque yo estoy cambiando un mundo que no puedo disfrutar. O sea, ¿cuándo disfruto yo? Si no paro de irme de reunión a reunión, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que para mí son importantes, ¿no? Y luego, bueno, y esto ya es una cosa todavía más ambigua, pero que para mí creo que tenemos que recuperar el concepto de lo público, ¿no? ¿Qué es lo público y quién gestiona lo público y cómo se gestiona, ¿no? O sea, porque es una cosa que se ha delegado totalmente, o sea, lo público es lo que gestiona a quien le votamos cada 4 años. Otra cosa es que haya que buscar qué formas de gestión y cómo hacer eso compatible con nuestras vidas, pero creo que son aspectos para mí fundamentales, ¿no? Y acabo con una última cosa, porque la pregunta, yo me he leído mucho esto, ponía, ¿cómo hacemos esto con un líder liberándonos de horas laborales para dedicarnos a la ciudadanía? Bueno, es que, claro, ahí hay un paradigma para mí fundamental que hay que romper, y lo junto un poco a lo que decía José Ramón antes, que es lo del trabajo y el empleo, ¿no? Que son, pues eso, que está total, o sea, no... A mí, cuando ahora hablan de la opción del trabajo garantizado, ¿no? Que hace poco me preguntaban en un foro, ¿y tú qué opinas de la opción del trabajo garantizado? Pues yo siempre respondo lo mismo. Mi abuela tuvo trabajo garantizado desde que nació hasta que murió, nunca cobró, pero trabajo garantizado, y las mujeres hemos tenido trabajo garantizado siempre. Entonces a mí, que me dejen esas... Bueno, no voy a decir ninguna palabra fea, pero me enfada mucho porque no, o sea, porque hay que salir de esos paradigmas. Me pasa lo mismo con el empleo verde y me pasa lo mismo con un montón de cosas. Hasta que no rompamos ese paradigma del empleo, además el empleo normalizado remunerado, porque no vale cualquier empleo, porque tú puedes estar en una actividad, porque tienes que tener una escala determinada, porque si eres pequeño tampoco vales, y tienes que tener un empleo, y tienes que estar en unos... Quiero decir, yo siempre, y con esto acabo, siempre pongo el mismo ejemplo. Habremos cambiado las cosas, y desde mi perspectiva, cuando yo oiga a un niño o a una niña decir que de mayor quiere ser base de guitarra. O sea, ¿en qué escuela algún maestro o alguna maestra le dice a un niño o a una niña que alimentar al mundo es más importante que ser médico o que construir edificios? Bueno, pues eso para mí es cuando vamos a conseguir realmente un cambio. Y yo voy a empezar por vuestras intervenciones.
las de los dos. Las empezó diciendo, y yo qué sé. Bueno, pues sí, y yo qué sé. Yo también digo, y yo qué sé, pero bueno, van saliendo algunas claves, y una de las claves que nos ha dado Isa ahora, ha mencionado a Yayo Herrero, y como yo la tenía también aquí pillada, digo, voy a aprovechar y voy a empezar por ahí. Hemos comentado antes, y tú lo has dicho, que hay que poner, y tú también lo has dicho antes, hay que hablar de una economía, de un mundo, de una sociedad centrada en las relaciones humanas. Que ahí tiene que estar una de las bases del cambio, ahí tiene que estar. Bueno, pues Yayo Herrero hablaba de que para ello hay que conectar con la parte emocional de las personas, con los sentimientos de la gente. Y hablaba de que cualquier revolución social, me gustó mucho la frase, supone una entrega por el cambio. Luego, cualquier revolución social en la que tú entregas tu vida, esa cantidad de asambleas, vivir en una constante asamblea, que estabas diciendo, una revolución social, esa revolución es en el fondo un acto de amor. Así lo llamo, un acto de amor. Y me gustó mucho esa expresión, es decir, el que lucha por cambiar el mundo, el que dedica su vida entera a cambiar el mundo, está realizando con ese cambio un acto de amor. Una revolución social es un acto de amor. Y yo apuntaba algunas otras claves que algunas, después de lo que os he oído, no voy a repetirlas porque ya las habéis dicho, pero en alguna me ha quedado una duda de alguna de las que ha hecho José Ramón, entonces voy a preguntar a ver cómo me la responde. Pero eso te lo dejo por el final. Una cosa, este es un tema de toda la familia humana. De toda la familia humana. Estoy cogiendo palabras literales, casi todo lo que estoy diciendo, del Papa Francisco. La preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral para todas y todos. Otra clave. En la crisis financiera del 2007, que empezó en 2007, era una ocasión para el cambio, dice. Pero no hubo una reacción que llevara, y lo ha dicho José Ramón antes, a repensar los criterios obsoletos que siguen rigiendo el mundo. Esa reacción no se produjo. Se habló al principio de que era el momento, de que eso era posible en ese momento, pero probablemente esa indiferencia por un lado y ese miedo por otro y ese derrotismo moral del que llevaba al principio, esta mentira generalizada que mueve el mundo, no hay quien lo arregle. Y ante eso me rindo, no sé si se entiende. Otra cosa que dice también en la última encíclica del Papa, y que se conecta perfectamente con las cosas que aquí os estáis diciendo, es tenemos que convencernos de que desacelerar un determinado ritmo de producción y de consumo puede dar lugar a otro modo de progreso y desarrollo. Es decir, el cambio pasa por desacelerar, por dejar de innovar tanto que dice San Pedro, sino que hay que desacelerar el crecimiento, la producción, el ritmo de producción. Y en otra de los textos habla de que ha llegado la hora de aceptar un decrecimiento, de eso puede hablar bastante más Miquel que yo. Habrá que aceptar que algunas partes del mundo tenemos que decrecer aportando recursos para que se pueda crecer sanamente en otras partes. Y otra cosa que también está en el ambiente y que estamos viendo a repetir, también dice, no basta con que uno sea mejor para resolver una situación, esto no se resuelve individualmente. Una situación tan compleja como la que vive el mundo hoy. Y dice una frase que es, a problemas sociales se responde con redes comunitarias. Y emplea esas dos palabras, redes, que es precisamente la pregunta, y comunitarias, para huir de ese individualismo, aunque sea con buenas intenciones. No se trata de sumar, dice él, meros bienes individuales, sino que hay que unirse para cambiar el paradigma, el modelo. Bien. Y tú has citado antes la Biblia, y yo acabo también con una frase de Francisco que recoge de diversos textos bíblicos. Dice que la Biblia dice bien claro en varios pasajes, no en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo, algo que no nos acabamos de creer, que no acabamos de asimilar y que tiene que ver con el decrecimiento que decíamos hace un momento, que es, hay que convencerse, dice, se trata de la convicción de que menos es más. Menos es más. Y eso tiene que provocar un crecimiento de otro tipo.
un crecimiento solidario, y dices con sobriedad, y volvemos a retomar otra palabra que hemos repetido varias veces, y con una capacidad de gozar alegría con pocas cosas. Gozar con poco, menos es más. Hay un montón de claves que ni son cristianas, ni son del Papa, que están presentes en montones de gente que buscamos una alternativa a este mundo en el que vivimos. No son exclusivas de nadie, pero fijaros cómo se van repitiendo las mismas ideas en todos los ámbitos. Eso quiere decir que pues no sabemos, pero sí sabemos que hay que hacerlo, que algo hay que hacerlo. Esas redes comunitarias de las que hablábamos. Y la pregunta, cogía un texto también del Papa y me dejaba un poco descolocado. Mira, esto hay que hacerlo de una manera global, ese pensar criterios, hay que hacerlo desde la globalización, o no será más fácil hacerlo en una instancia local que puede generar mayor sentido comunitario, mayor responsabilidad, un especial cuidado de lo que estamos haciendo, una especial creatividad, porque es lo nuestro. ¿Desde dónde? Antes de contestarte, cuando has hablado del consumo y de que consumimos una cantidad de cosas que no, eso ya lo decía Albert hace un montón de años. Venía a decir que la mayoría del consumo no se relacionaba con aquello que tú echabas en falta y que era vital para ti, sino que tenía que ver un poco con ese concepto hedonista de lo que te satisfacía, con lo cual ya se ha definido claramente. Es decir, igual no diría menos es más, pero se podría decir algo así como que lo suficiente en vez de siempre más, ¿no? Y para hacerlo como más realista, yo tengo lo suficiente y no siempre más. A ver, la pregunta que haces es una pregunta muy compleja. En un momento determinado, sí que, de hecho, todos los sociedades en transición y todo ese tipo de planeamientos se hace desde lo local, pero es cierto que al final en este mundo, y es una cosa que todos hemos estudiado mucho, globalizado, o sea, hay que dar soluciones globales. Vamos a poner ejemplos prácticos concretos. O sea, nosotros vivimos en una sociedad de consumo que se basa fundamentalmente en la explotación, bordeando el esclavismo de los trabajadores del sudeste asiático. Nuestro consumo de moda sistemática de precios baratos se apoya en que hay un montón de mujeres trabajando en Bangladesh 15 horas al día, 7 días a la semana, por $30. Eso es así. Y si en algún sentido Bangladesh decide, por, supongamos, presión de las sociedades occidentales, mejorar el sistema o las condiciones laborales de su país, esas corporaciones multinacionales, algunas de capital español, por ejemplo, decidirán cambiar Bangladesh por un sitio donde las condiciones laborales sean peores todavía, si es que existen. Con lo cual, ese fenómeno de globalización se produce. Cuando hablamos de impuestos, por ejemplo, cuando estamos hablando de la filosofía impositiva y hacemos los planteamientos de que sea mucho más redistributiva, los impuestos para los ricos, el que coticen las sociedades, todo ese tipo de cuestiones, que está muy bien, de hecho yo participo del Tax Justice Network, pero ¿qué es lo que pasa? Que al final lo que hacen es trasladarse hacia territorios donde se pagan muchos menos impuestos, porque es verdad que las personas no nos podemos mover, pero los capitales y las mercancías, libre mercado. Eso es la guerra actual. Recordando a Clausewitz, estamos en este momento que el libre comercio y la libre circulación de capitales es la diplomacia por otros medios, lo que entonces era la guerra. Entonces, es un poco con esa filosofía. Entonces, en ese sentido, las soluciones tienen que ser globales. Si no, es imposible. Es decir, bien es cierto que quizás el germen y el origen de todo el planteamiento donde se empieza experimentando es en lo local. Y la creación de la conciencia que nos va a llevar a que el nivel político alcance el poder y por lo tanto pueda hacer ese tipo de modificaciones estructurales sea desde ahí. Pero las soluciones en función de cómo es este mundo actual globalizado tienen que ser soluciones globales. En las reflexiones, yo estoy de acuerdo prácticamente con todas ellas. Solo quería decir una cosa, es que de lo que sí, no lo he dicho, pero creo que todos lo tenemos claro, es que el mundo es el que es porque nosotros lo hemos querido así, por acción o por omisión. Eso que quede claro. Entonces, cuando se habla de qué hay que hacer, de qué alternativa, tiene que haber masa crítica, tiene que haber capacidad
correlación de fuerzas, por usar una expresión política convencional, tiene que haber correlación de fuerzas suficientes para poder abordar ese tipo de proyectos. O sea, has citado una candidatura de Unidad Popular. Yo fui de los que propuse, ahí ya hace tiempo, hace tanto tiempo que ya casi nos acordamos, la famosa candidatura unitaria para el Congreso, fue de los firmantes iniciales. Eso se quedó en nada. No os voy a contar las reuniones que hubo, pero en fin, sin comentarios. Porque es que os quedaréis asombrados. ¿Cómo funciona? Es lo que hay. Y eso es lo que hay. Entonces, yo sí creo que hay que hacer cosas pequeñas, que hay que hacer planteamientos que se visualicen, etc. Pero sigue teniendo que haber masa crítica suficiente. Yo podré exigir una pensión mínima adecuada. Por eso hablamos de renta básica universal, por ejemplo. Yo podré exigir un salario mínimo interprofesional determinado, pero tendré que tener la fuerza de poder implementar esa iniciativa, por cierto. Y sin que nadie se asuste, el Banco Mundial ya está diciendo que el salario mínimo interprofesional es un elemento que perjudica a la buena evolución de la economía. Digo, para que os vayáis haciendo la idea. Es un poco cómo funciona. Entonces, ese tipo de cuestiones necesitan correlación de fuerzas suficiente. Entonces, ese es un poco el paso previo, pero no por establecer una estratificación de pasos, sino por eso insisto en que somos lo que somos haciendo omisión. O sea, somos nosotros, el empoderamiento ciudadano, el que tiene que hacer que luego los políticos, como transmisores, insisto, política con mayúsculas, sea la que plantee, porque tiene la capacidad y el poder de hacer este tipo de reflexiones y, por lo tanto, desarrollar esta nueva sociedad en la que todos estamos apostando. Y aquí en la mesa en concreto, nos podemos permitir ser pesimistas precisamente porque estamos en la calle. Quiere que luego hacemos esas cosas que tú dices, de estar aquí, hacer aquello, lo otro, no sé qué y tal, estar todo el día por ahí. Entonces, por eso nos podemos permitir ser un poquito más pesimistas. Bueno, yo no soy tan pesimista, pero bueno, soy más joven igual. Será mi ingenuidad todavía, que todavía me gusta tener un poco de inocencia. No, yo solamente quería decir una cosa, ¿no? Que estoy de acuerdo con lo de las propuestas concretas que se comentaba, pero hay que vestirlas para que haya esa masa crítica, hay que vestirlas de, llamémosle como queramos, de política, filosofía, lo que sea. Es más desagradecido, muy lento, sí, o sea, y muy frustrante también, pero yo tengo una cosa clara y creo que en el último año, en lo que viene siendo la política, no sé cómo llamarla, yo la llamo con minúsculas porque se ve claramente, o sea, tú puedes tener una propuesta concreta, pero y le puedes solucionar la papeleta a alguien, pero si solo va vestido de nada más, las propuestas nunca son perfectas. Entonces, en el momento en que esa no le venga bien, ya vendrá otro a ponerte otra propuesta que en ese momento le venga mejor. Con lo cual, no hacemos los cimientos. Es decir, podemos hacer propuestas, obviamente hay que solucionar, yo lo decía al principio. Hay que ver cómo equilibrar la filosofía con solucionarla a la gente, porque la gente también, por amor al arte, pues tampoco te sigue. Pero para mí, o sea, y es verdad, es lento, es frustrante, no se ve, o sea, no es algo que se vea, no ves tanto la alegría de la gente cuando le estás contando, hablando de valores o hablando de lo que estamos hablando, porque parece muy ambiguo, pero va calando. Y al final un día, pues llega el 24 de octubre y ves en una charla de economía que la gente tiene 20 y tantos años, o sea que estábamos, bueno, Miquel y yo estábamos así. O sea, y las preguntas que hacían, y era gente a la que no llegamos habitualmente, y dices, esto viene de algo, o sea, no sabemos de dónde, pero de algo viene. Pues un poquito habré hecho yo, un poquito habrás hecho tú, otro poquito... Claro, eso lo ves un día. Claro, ¿cuántos años llevamos dando la matraca? Pues yo pocos, pero que algunos lleváis un montón. Pero es que si no lo vistes de eso, no vale para nada. Y yo no quiero despreciar las propuestas porque son fundamentales, pero si lo otro, no, para mí, son parches, pero no son realmente transformadores, ¿no? Entonces creo que sí, que es desagradecido, pero que es lo que hay, ¿no? Y que también cuando hablamos de política, con la ciudadanía hay que empezar a separar, no lo digo por este foro concreto, pero creo que una de las cosas que tenemos que empezar a interiorizar es que política es una cosa y partidos políticos y partidismo es otra. Y eso la gente, los que estamos aquí estoy segura que todos lo tenemos claro, pero la gente cuando salimos por esa puerta no lo tiene claro. Y hablar, encima en este país, hablarle a la gente de vestirnos de política, pues no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí para mí es muy, muy importante.
Bueno, y no sé si me toca acabar, pero voy a decir algo para acabar, por lo menos yo. De las intervenciones últimas que habéis tenido, os ha habido ideas muy interesantes en ambos. Voy a coger una, porque la tenía que apuntar antes, bueno, la del espíritu crítico, y ya lo comenté antes, dime cómo miras y te diré quién eres. El espíritu crítico, fijarse, ojos abiertos, como queramos llamarlo. Otra es, no podemos estar parados, aún aceptando el riesgo a equivocarnos. Hay que equivocarse, que es mejor equivocarse, porque ya estamos equivocados, el mundo está equivocado. Pues todo lo que hagamos nos llevará quizás a equivocarnos también nosotros, pero estaremos intentando cambiar esta equivocación global en la que vivimos. Y para no caer precisamente en el desánimo, en esa especie de que esto no tiene solución y tal, quería traer a colación un texto del Papa que en su día lo utilicé en otra charla y que a mí me resultó muy sugerente, y ahora podría ser el momento de repetir esa idea, ¿no? Que es, todos sabemos por experiencia que a veces una tarea, cada uno la suya, no brinda las satisfacciones que desearíamos. Los frutos son reducidos, los cambios son lentos y uno tiene la sensación de cansarse. Sin embargo, no es lo mismo cuando uno, por cansancio, baja momentáneamente los brazos, se rinde de momento, que cuando los baja definitivamente, dominado por un descontento crónico, lo que él llama una acedia, una especie de apatía general, que le seca el alma. No es lo mismo el descontento momentáneo porque cansa la tarea, que el descontento ya para siempre porque esto no sirve para nada. Y tenemos que seguir actuando sin pretender ver resultados llamativos, está claro que no, pero sabiendo siempre que nuestra entrega, la tuya, la nuestra, la de todos y todas, nuestra entrega es necesaria. Bueno, pues aquí terminamos. Eskerrik asko por haber venido, José Ramón, Isa, Juanto, y a vosotras y a vosotros también eskerrik asko por haber venido a esta convocatoria que ha hecho una vez más el Aula Social de Santucho Bolueta. Estáis invitadas a participar de ella porque estamos convencidas de que precisamente el diálogo que estamos haciendo aquí y el diálogo que tiene que seguirse haciendo es una alternativa que puede también unir a todas las alternativas, porque si no lo hacemos entre todas, pues esto no va a cambiar. Eskerrik asko denoi.